Para poder ver. Bien, vamos Sí, a aprovechar los sí, 60 doctora, minutos. no hay problema. Si usted desea, podemos iniciar ya. Sí, porque hoy el tema es bastante amplio, es bastante extenso. Bienvenidos y bienvenidas, estimada Janet. Gracias por escribir por el chat. Buenas noches con todos. Mi nombre es Shirley Santiago Zeta. Soy la especialista en psicología ocupacional que esta noche tendrá a cargo la sesión número 5, bien, del diplomado de psicología ocupacional de ESIAP. Recuerden que este proceso de capacitación que estamos llevando, muy bien, incluye también el material que aquí se comparte. Así que no se preocupen que en el transcurso de la clase ustedes pueden ir realizando también sus consultas, bien también sus aportes, porque yo me siento bastante eh, privilegiada de tener un grupo tan participativo, que pregunta, que muestra su interés y compromiso con la capacitación que hacemos. Así que, por favor, me confirman. En estos momentos voy a comenzar a compartir. Bien. Me confirman, por favor, si se aprecian las láminas de presentación. Sí, doctora, sí se aprecia. Listo. Bien, dando continuidad, estimados, a lo que ya hemos venido anticipando para la sesión clave de esta noche, bien, vamos a tener en cuenta que hay conceptos a lo largo de la labor psicológica ocupacional que nosotros tenemos que ir teniendo en claro. Muy bien. Para empezar, la palabra o la definición o el concepto de de peligro y riesgo siempre va a estar vigente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir formándonos, vamos a ir construyendo una visión cada vez más perspicaz, bien más ágil, para poder identificar, bien, no solamente los riesgos psicosociales que vamos a ir manejando, sino también todo lo que respecta al ámbito de la seguridad y la salud del trabajo. Entonces hay que distinguir que por un lado, como en la imagen vemos, un peligro, bien, es una condición o característica intrínseca que puede causar una lesión, una enfermedad, un daño a la propiedad y o incluso una paralización de un proceso. En cambio, el riesgo viene a ser la combinación de la probabilidad con la consecuencia de no controlar ese peligro. ¿Qué tan probable es, qué tan, digamos, expuestos podríamos estar a una situación de peligro que termine por generar un daño a la salud, a la integridad del trabajador? Entonces, como vemos ahí en la figura, un peligro en este caso sería un riesgo eléctrico, perdón, una condición de peligro. Por ejemplo, esta persona que está cerca a un tablero eléctrico, un equipo eléctrico sin los CPPs adecuados, bien, y el riesgo vendría a ser manipular precisamente equipos eléctricos sin los CPPs adecuados, con consecuencia, pues, de recibir una descarga eléctrica. Otro ejemplo tenemos acá los pisos resbalosos, que vendrían a ser la condición de peligro, y la probabilidad es que, por ejemplo, qué tanto nos podríamos ocasionar una fractura, ¿no? Es baja tal vez la probabilidad de una fractura, ¿sí? De repente tú me dices, no, pero sí hay un riesgo porque se puede caer. Claro, puede ser un incidente, puede de repente caerse. Ahora, esto de las caídas, por ejemplo, mucho, de repente lo podemos pasar como algo circunstancial, pero no es lo mismo una caída, o no representa el mismo riesgo una caída para una persona de 20 años, 30 años, que para una persona de 60 años, ¿no? Y hay empresas que de repente tienen trabajadores de una edad avanzada o que ya están en la etapa adulta mayor, y obviamente un piso resbaloso, una caída, pues para ellos sí es más elevado el riesgo, ¿cierto? Entonces, esto hay que distinguirlo, peligro y riesgo.
así como también saber que nosotros trabajamos bajo una normativa tanto internacional y nacional. Esto solamente lo voy a dejar para que de repente lo puedan revisar con más detenimiento en otra ocasión. Son documentos que ustedes pueden buscar en Google y descargar con, digamos, la paciencia para poder ir revisando. Algunas de ellas ya las hemos ido mencionando, sobre todo lo que implica nuestra normativa nacional, que hoy justamente la vamos a ver más a profundidad. Tenemos en el artículo 56, precisamente de la ley 29783, que el empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, y acá están los riesgos psicosociales, que concurren en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores. Entonces, obviamente, cuando en una empresa dicen, a ver, ¿qué tan obligatorio o es necesario? Se debe hacer esto, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, el principal objetivo es para cumplir con la normativa, pero más allá de cumplir con la normativa, es porque los riesgos psicosociales también van a terminar por hacerse visibles o por terminar de influir, interactuar o evidenciar algún tipo de malestar, de daño o incluso de alteración en el desempeño, en la productividad, no solamente de la persona, sino eso también afectando ya a los resultados de la empresa. El decreto supremo número 05 del año 2012 del Ministerio de Trabajo nos habla también eh, de específicamente ya la ley reglamentada como tal, y en el artículo 26 señala que el empleador está obligado, punto número en el inciso G, adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, nosotros hoy día nos vamos a enmarcar en este proceso de identificación. No vamos a tratar hoy día el proceso de eliminación, de mitigar, de disminuir riesgos, porque eso lo vamos a ver ya en la parte de intervenciones. ¿Okay? En el inciso H nos hace mención a establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el sistema de monitoreo de su cumplimiento. Así también, en ese mismo decreto, en el artículo 33, señala que son registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entre los registros de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y también los agentes psicosociales, así como de los factores de riesgo disergónicos. Entonces, hoy por hoy es una regla, bien, es, digamos, es una situación que está incluida dentro de las auditorías, bien, que la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, puede realizar porque es una exigencia, porque es una obligatoriedad, sí. Muchas veces a los empleadores las cosas digamos, los monitores los hacen sobre todo por obligación, pero recuerden que la ley tiene un carácter persuasivo, entonces nosotros como profesionales tienen que, digamos, abordar ese punto para poder continuar, darle una sostenibilidad en los programas de intervención que después propongamos, porque aquí está el sustento, bien, de este actuar. Tenemos la norma básica de ergonomía y de procedimientos de evaluación de riesgos ergonómicos, cuya resolución ministerial 375 del 2008 del Ministerio de Trabajo en el capítulo 3.7 nos habla de los factores de riesgo psicosociales, como aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con el ambiente, la organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas que afectan al bienestar de la salud física, psíquica y social del trabajador, así como del desarrollo. Entonces, cuando hablamos en el ámbito de la salud ocupacional, del monitoreo de riesgos psicosociales, de la vigilancia en salud ocupacional, hablamos que ya la ley abarca no solamente la parte de la salud médica como tal o física, sino también la parte psíquica, porque ambos pues son componentes integrados. Y obviamente la parte social que se deriva de esa interacción de la persona con el trabajo, con el entorno, con el medio y otros factores que están fuera también del trabajo. Título número 8 sobre la organización del trabajo. El punto 36 nos habla de que la organización del trabajo debe ser adecuada a las características físicas y mentales de los trabajadores y la naturaleza del trabajo que se esté realizando. Bien, entonces,
Por ello es que la ergonomía nos habla de poder ajustar, diseñar bien y adaptar el trabajo de la persona, no de la persona al trabajo, no adaptar el trabajo a la persona, a sus condiciones, a sus capacidades, a sus también competencias y sobre todo también a sus factores de salud. La organización del trabajo o tareas deben cumplir los siguientes requisitos mínimos. Esto está escrito tal y cual, bien, pero es importante tenerlo y hacerlo consciente como parte de nuestra cultura profesional. El empleador impulsará un clima de trabajo adecuado, definiendo claramente el rol que le corresponde y las responsabilidades que debe cumplir para cada uno de los trabajadores. Entonces, ¿que nosotros vamos a intervenir en la parte del clima laboral? No, señores, porque recuerden que todo sistema de gestión de recursos de personas, de recursos humanos, tienen sus propios procesos y el proceso de clima de trabajo, de evaluación de desempeño, de gestión del rendimiento, de la gestión de las compensaciones, la gestión del reconocimiento, eso tiene sus propios planes, sus propios presupuestos y nosotros estamos evocados netamente a lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Algunas empresas lo relacionan más con la parte del bienestar social también. Dentro de los programas de bienestar estarán incluidos los planes que tienen que ver con la salud psicológica o ocupacional de los trabajadores. Pero recuerden que nuestro actuar está dirigido bien a poder evaluar a la empresa en este proceso de evaluación de riesgos psicosociales. Se evalúa a la empresa a través de la percepción que los trabajadores tienen de sus condiciones de trabajo y de qué forma ellos están percibiendo, bien, una situación más favorable o menos favorable en su lugar de trabajo, para poder establecer las medidas correspondientes. Se debe establecer un ritmo de trabajo adecuado que no comprometa la salud y seguridad del trabajador. Eso incluye la carga de trabajo, las jornadas de trabajo, los horarios rotativos, ¿sí? Elevar el contenido de las tareas, evitando la monotonía y propiciando que el trabajador participe en tareas diversas. La empresa debe proporcionar capacitación y entrenamiento para el desarrollo profesional. Asimismo, se deben incluir las pausas para el descanso, que son más aconsejables las pausas cortas y frecuentes que las largas y escasas. De repente usted me dice, acá están incluidas necesariamente las pausas activas. Sí, podrían estar incluidas las pausas activas, las gimnasias laborales, ¿sí? Pero más allá del programa en sí como pausas activas, hay que empoderar a los trabajadores para que ellos autónomamente desarrollen el hábito también de no esperar que llegue la enfermera, la psicóloga, el coach de pausas activas, sino que lo tenga cada vez más presente, que sepa que como parte de su autocuidado, bien, es necesario al menos cada cierto periodo de tiempo, un mínimo de 55 minutos, hasta mínimo, hasta por lo menos en un tiempo prolongado en el que permanecemos en un tiempo de 2 horas, ¿no? Y las pausas obviamente serán propias del tipo de trabajo que se realice. Bien, si yo estoy mucho tiempo sentado, sentada, mi pausa activa será ponerme de pie, estirarme, ¿no? Y si mi pausa, si mi, digamos, jornada de trabajo involucra que estoy mucho tiempo de pie, más bien, mi pausa activa o mi pausa será que tome asiento, ¿cierto? Entonces, los lugares de trabajo deben contar con sanitarios separados para hombres y mujeres. Estos sanitarios deben en todo momento estar limpios e higiénicos. Las instalaciones de la empresa deben contar además con un comedor donde los trabajadores puedan ingerir los alimentos en condiciones sanitarias adecuadas, debiéndose proporcionar casilleros para los utensilios personales. Y ustedes me dirán, ¿y nosotros qué vela tenemos aquí en este asunto? Pues porque obviamente las condiciones dignas, las condiciones de salubridad, con los requisitos de higiene básicos, como son la implementación de los sanitarios, los baños, los comedores, todo lo que involucre en dónde se desenvuelve el trabajador, tú lo vas a percibir como una fuente también de comodidad, una sensación de bienestar que le genera una sensación de despejarse, de tranquilidad, o más bien es una situación que por el contrario está provocando cierto grado de tensión en el trabajador. Bien, entonces lo mismo que el clima, ¿no? El clima no solamente genera
el hecho de sentirnos sofocados, el calor, sino que también estamos hablando del estrés térmico, o sea, todo lo que se deriva de las condiciones de calor o también de las condiciones de frío. Las condiciones de altura también, o las condiciones en los trabajos subterráneos, ¿cierto? Factores psicosociales en el trabajo. El Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la OMS coinciden en que los factores psicosociales, estamos hablando todavía de los factores psicosociales, bien, estas interacciones entre el trabajo, el medio ambiente y las condiciones de organización, por una parte de las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura, su situación personal, fuera del trabajo, todo lo cual puede influir en la salud del rendimiento y la satisfacción en el trabajo. De este concepto derivamos o encontramos que van a haber factores intralaborales y van a haber factores extralaborales que podrían estar influyendo bien a través de esa interacción en las condiciones o la salud de la persona. El conjunto de percepciones y experiencias del trabajador, algunos son de carácter individual, otros se refieren a las expectativas económicas o de desarrollo personal, las relaciones humanas y emocionales, ¿no? Justo hoy conversaba con una trabajadora y me decía, bueno, yo cuando estaba trabajando para la alta dirección, ¿no? Para, como asistente administrativo, entonces tenía una alta carga laboral, ¿no? Y mi consigna era irme todos los días de trabajo con mi bandeja de pendientes vacía al día. Bien. Sin embargo, por cuestiones que no dependen necesariamente de su desempeño, fue cambiada a otra unidad, una unidad en la cual el ritmo de trabajo y la carga de trabajo es distinta y ahora más bien esta persona experimenta, por ejemplo, situaciones de monotonía, aburrimiento, desmotivación por el mismo hecho de no sentirse productiva como antes. Entonces, si vemos un mismo factor, podría ser percibido de la misma forma por distintas personas. Claro que no. Entonces, como ven, hablamos de una interacción, es decir, hablamos de dos partes. Por un lado, las condiciones externas al trabajador y por otro lado, las condiciones y motivaciones también internas del trabajador, ¿cierto? Más allá del tema motivacional, que si me gusta o no me gusta mi trabajo, o que me siento orientado al logro, no estamos hablando de eso, sino de sus expectativas sobre su calidad de vida. Por ejemplo, el rango de pertenencia que tenga su empresa, si está satisfecho o está insatisfecho con su salario, de repente tiene 10, 15, 20 años con un rango salarial que ya no se adecua a la realidad de su carrera, ¿no? Y todavía no hay ese proceso de homologación salarial. Entonces, ese tipo de situaciones pueden ir mermando, pueden ir generando bien una especie de resentimiento más bien del trabajador, de insatisfacción, de no poco reconocimiento, bien, y eso de alguna manera puede afectar tanto su aspecto, su parte psicológica, psicosocial, familiar, como que también podría interferir en las relaciones también intralaborales, ¿no? Entonces, podría porque hablamos de una probabilidad. Puede ser que se dé, puede ser que no se dé. Entonces vamos a ir avanzando para llegar al punto en el cual nosotros vamos a tener una noción clara de lo que son los riesgos psicosociales como tal. Entonces, bajo la definición también de la OIT y la OMS, entendemos que los riesgos psicosociales en el trabajo son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización del trabajo, los procedimientos y métodos empleados con las relaciones interpersonales, con el contenido del trabajo y con la realización de las tareas propiamente dichas, que tiene la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o sociales a los trabajadores y a la productividad empresarial. ¿Qué tan probable es entonces que este factor psicosocial, bien, repercuta o genere un daño o haga que la persona se termine por enfermar? Y cuando hablamos de enfermar, de deteriorarse su salud, hablamos de que pueda desarrollar algún cuadro, por ejemplo, no solamente psicológico como es el estrés, sino que empiece a somatizar, que empiece derivado de ello también a experimentar problemas endocrinológicos, cardiovasculares,
que se vea afectado su sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Incluso la parte dermatológica, ¿no? Porque parte de somatizar es que toda la afectación, pues, o la forma en la cual las personas lidian con las tensiones, muchas veces se va a manifestar también a nivel eh, somático del cuerpo, ¿no? A largo plazo, la exposición a los riesgos psicosociales puede provocar alteraciones cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinas, musculoesqueléticas, que era lo que me faltaba, y obviamente también de la salud, lo que les estaba haciendo referencia. Entonces, atentos aquí, por favor, porque nosotros vamos a ver, cuando me preguntaron la clase pasada, en el examen medio ocupacional anual que se realiza, o ahí podemos incluir la evaluación de riesgos psicosociales para aprovechar, ¿no? Para ser prácticos, ya, como se dice, abordamos dos puntos en un solo tiempo, pues yo les respondí que no, precisamente porque todo el proceso de implementación para la evaluación de riesgos psicosociales, bien, tiene su propio proceso, tiene su propio tiempo y tiene sus propias fases. Entonces, cuando nosotros vamos a implementar este monitoreo, bien, pasaremos en primer lugar por una fase de sensibilización, ¿ok? Yo sé que muchas personas me dirán, sí, ya, yo quiero que me compartan qué instrumentos tengo que aplicar. Es que yo no conozco la realidad de tu población. Tu colega no conoce la realidad de tu población. ¿Tú ya conoces la realidad de tu población? ¿Conoces si es que anteriormente se realizó una evaluación de riesgos psicosociales? Va a ser la primera vez que se va a hacer una evaluación de riesgos psicosociales. Entonces, más allá, yo siempre digo, tanto en la parte clínica, en la parte educativa, en la rama de la salud ocupacional, antes de repente angustiarnos por el instrumento en sí, nosotros tenemos que tener una idea o una premisa de cuál es, bien, los antecedentes o con qué cuenta hasta estos momentos la empresa. Si es la primera vez, genial, tú comienzas a establecer tus propios procesos, tú eliges tu instrumento de acuerdo a la cantidad de trabajadores con el que cuentas, la distancia que de repente vas a, no sé, digamos, cuentas con la que, para que accedas a cada uno de los trabajadores, si sus unidades, oficinas o sedes están en un solo lugar o de repente tienen más eh, a nivel nacional, si tienen acceso, por ejemplo, a hacer una evaluación virtual, o necesariamente lo tienes que hacer por material físico, bien, entonces todas estas condiciones uno las tiene que prever, bien, tiene que prever y tiene que ir adaptando, ajustando de acuerdo a la realidad de tu organización, bien. Entonces, la primera fase es la fase de sensibilización. Cuando nosotros queremos empezar a identificar, ¿ok?, se tiene que realizar previamente una psicoeducación a los trabajadores para que ellos tengan una idea de qué se les va a evaluar, bien, para qué se les va a evaluar, cuál es la finalidad de esa evaluación, que esa evaluación debe estar regida bajo un principio de confidencialidad y anonimato, bien, es decir, que yo no voy a registrar mi nombre, mi DNI, mi apellido, porque si tú quiebras ese sentido de confidencialidad, de por sí ya hay un margen de repente, un sesgo en las respuestas y luego en los resultados que tú vayas a obtener. ¿Cuál es ese sesgo? Inminentemente es el temor del trabajo, ¿no? Y suele pasar no solamente en el ámbito de la salud ocupacional, de la psicología ocupacional, sino que muy probablemente también se presenten en los estudios de clima organizacional, cuando por ahí no se ejecuta de manera correcta. Bien, entonces sí es importante que nosotros tengamos a bien poder ver cuáles son los datos relevantes que vamos a ir nosotros obteniendo, que va a ser necesario de qué sede, de qué unidad, de qué dirección, de qué área, eh, de repente
si es supervisor, si tiene cargo a personas o solamente o no tiene cargo a personas, bien, para poder disminuir el cero. Y es cierto, a eso iba Mari, hay puestos que solo hay una sola persona y que no lo podemos agrupar con otros. ¿Cómo cuidar esta confidencialidad? Inminentemente lo tendrías que manejar, por ejemplo, ¿no? Quizás en un lugar solamente hay una persona que se encarga de ver eh, compensaciones del área de una unidad, ¿no? Esta persona igual va a tener que va a tener que enviar su encuesta, o va a tener que llenar su encuesta, bien, pero para efectos de guardar la confidencialidad, si es una única persona, si es una persona fácil de detectar, por decirlo así, en la evaluación, bien, porque su unidad, su área, eh, dígame por favor algunos riesgos psicosociales de algún vendedor. Por supuesto, Carlos, en un momento respondemos tu pregunta. Bien, podrías dejarlo a consideración, que lo llene o no lo llene. Pero esa única persona, claro, en un solo puesto, pero si por ejemplo ese puesto está dentro de un área, dentro de una unidad, entonces bastaría que ya no especifique tal vez su puesto de trabajo como tal, sino el área al que corresponde. Ahora tú puedes colocar dentro de las clasificaciones de los puestos, ¿no? Tal vez es un asistente de esa unidad, de esa área, es el único que está en ese puesto, es el asistente, pero no el asistente de esa área, ¿no? Hay formas de poder protegerlos. Hay que ver qué tan útil bien sería poder eh, mapear, digamos, cada puesto de una unidad. Eso no es la intención, bien, que tienes que solicitar el puesto, tienes que solicitarlo, porque al final la data que vas a jalar no va a ser por cada puesto unidad diaria, sino de repente por todos los asistentes administrativos, todos los supervisores. Esa data la vas a necesitar. A ver, nos dice Carlos, riesgos psicosociales de un vendedor. Entendiendo que los vendedores, ojo, son las personas que pertenecen al grupo ocupacional que están proyectados a la atención al cliente. Entonces, propios de la atención, de manejar, digamos, eh, a- de interactuar con potenciales compradores, es también lidiar con sus estados de ánimo, bien con la incertidumbre tal vez de que si sus salarios están sujetos a un bono, si cumplen con el bono o no, bien, eso va básicamente con el temor constante de que su remuneración varíe en el mes. Eso también es un riesgo psicosocial. ¿Cómo afecta a nivel endocrino estos riesgos? Hay una fuente para consultar el número de casos de estas u otras patologías. El estudio del estrés, estimado Carlos, hoy ya no lo vamos a revisar. Sin embargo, sí tengo el material para poder compartirles sobre guías y manuales que nos explican un poco bien el tema de la gestión del estrés en el trabajo. A ver, brevemente te explico. Cuando nuestro sistema nervioso central se activa porque detecta una amenaza llámese eh, un problema, un, digamos, una situación, una condición en el trabajo, vergüenza, ansiedad, lo quería de repente agarrar del cuello, lo que sea. El sistema nervioso central se activa, inmediatamente activa el sistema parasimpático. El sistema parasimpático comienza a segregar a nivel hormonal diversas sustancias que, digamos, activan bien altos niveles de cortisol en el organismo del ser humano. La respuesta fisiológica del estrés es lo que tú tendrías que buscar
principales órganos de nuestro cuerpo. El corazón es una de ellas. Nuestras glándulas suprarrenales también. El estómago o la parte gástrica también es algo que se afecta bajo altos niveles de estrés, de ahí que la gastritis tiene un trasfondo emocional. Y así diversos sistemas se van alterando, principalmente, muy bien, principalmente las personas, por ejemplo, experimentan tensión osteomuscular, porque obviamente los músculos se van a tensar, se van a presentar cefaleas o de repente de manera crónica alguna migraña. Entonces, es una serie que, digamos, repercute directamente en la parte somática, en la parte orgánica. A ver, si tiene un jefe directo a quien reporta, la evaluación es solo sobre su puesto, ejemplo, secretaria de Gerencia General. No puedo agruparlas con las otras secretarias y otra consulta. A los gerentes se les evalúa. Todos deberían participar de la evaluación de riesgos psicosociales, estimada Mari. Idealmente, bien, cuando nosotros aplicamos los instrumentos, hay preguntas, bien, que hacen los encargados de equipos, pero también, perdón, los que tienen de repente en referencia a su jefe, a su jefatura, a su gerencia, pero también hay preguntas que van asociadas a cómo la misma cabeza percibe, bien, la interacción con sus subordinados. Entonces, idóneamente sí. En la realidad, ¿qué tanto responden los gerentes? No te sabría dar ese dato exacto. ¿Cómo se pueden controlar o intervenir el área de trabajo de personas que realizan home office o que trabajan en campo? Interesante, pero a ver, cuando tú me comentas, Derek, ¿cómo se puede controlar o intervenir el área de trabajo de personas que realizan? ¿A qué te refieres? ¿Controlar en qué sentido? Porque yo podría asumir que deseas controlar, no sé, el cumplimiento de sus tareas o controlar el tema de los riesgos psicosociales. ¿Qué es lo que de repente me gustaría que me especifiques en ese aspecto? ¿Qué es lo que deseas controlar o intervenir? Claro que cuando hay una modalidad de home office, habrán condiciones de trabajo un poco diferentes en las personas que están trabajando en su sede de manera presencial. Principalmente, uno de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo remoto, en el teletrabajo, en el home office, es el tema del tiempo, ¿no? O sea, estando en casa, ¿qué tanto la persona tiene la posibilidad de desconectarse digitalmente? Durante la pandemia se elaboraron algunos instrumentos para evaluar riesgos psicosociales en home office. Creo que lo tengo a la mano, también se los puedo compartir. ¿Ya? Entonces sí, sí, hay que revisar, ¿no? Hay que revisar esas modalidades, permitir todo. Me parece que hay personas que están en sala de espera y ya las estoy aceptando. Entonces, dentro de este proceso de identificación, bien, estábamos hablando de la fase de sensibilización de saber, que la persona tenga una noción de qué es lo que se va a evaluar, cómo se les va a evaluar, durante qué tiempo o en qué periodo de tiempo van a participar y luego qué es lo que se va a derivar de ese trabajo, qué recomendaciones al final o a qué apuntamos, bien, con esta evaluación. Ahora, para poder ejecutar como tal la fase de evaluación, bien, nosotros tenemos que, como les decía en un inicio, conocer la realidad, las características. Por ejemplo, acá Derek nos comenta, ¿no? Si hay alguien en home office, entonces habrán tal vez personas en tu institución que hacen trabajo remoto exclusivamente, hacen trabajo semipresencial, ¿sí? Están unos días viniendo a trabajar de manera en el espacio, en la empresa, o habrán días de la semana que también solamente se conectan al teletrabajo, ¿sí? O está en modalidad mixta. Entonces, todas estas situaciones tú las tendrías que comenzar a manejar. ¿Cómo lo vas a prever? Si la persona no puede acudir de manera presencial, tal vez lo ideal es que sea
de manera remota la evaluación para todos, para agilizar un poco el tiempo. Eso es lo que quizás la pandemia nos ha, digamos, orillado, ¿no? A simplificar los procesos en ese aspecto. Muy bien, entonces vamos a ir nosotros viendo sobre todo esta fase de identificación y evaluación y el control de intervención, el control o los planes de intervención lo veremos en la siguiente sesión y finalmente con los monitoreos en sí, las acciones de monitoreo. Cuando hablamos de un proceso de evaluación de riesgos psicosociales, nos referimos al proceso de identificación y medición de la exposición a los factores de riesgo psicosociales. Es decir, ahora que yo voy a revisar cuáles son las posibles fuentes, bien, de estrés de las personas, cuáles son las posibles fuentes de repente que están generando una sensación desfavorable. Licenciada, ¿qué tipo de riesgos psicosociales? Hola, Felisa, qué gusto saludarte. ¿Qué tipo de riesgos psicosociales están expuestos los colaboradores que realizan el teletrabajo? ¿Hay alguna normativa en relación con ellos? Recuerden que para este año sí se implementó los protocolos o, digamos, se les exigió a las entidades que puedan realizar implementar sus procedimientos, sus protocolos para instaurar o implementar el trabajo remoto en sus unidades de trabajo. Muy bien. Entre los principales riesgos psicosociales, por ejemplo, tenemos eh, el desbalance entre la vida personal y el trabajo. El hecho de que una persona esté trabajando en remoto no quiere decir que no tiene otras cosas de las cuales encargarse. Tanto para el empleador como para la familia del trabajador, inicialmente se asumían o se creaban ciertos mitos o ciertas falacias acerca de el hecho de que esta persona esté en casa, ¿no? El empleador posiblemente dice, bueno, como estás en tu casa, ¿no? Contéstame un correo a las 7, 8, 9, 10, 11 de la noche. Estás en tu casa, ahí tienes tu máquina. Eso podría generar un desbalance porque interfiere entre la vida personal, entre la vida familiar del trabajador y, eh, y obviamente alterar su calidad, su cotidianidad y viceversa, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, sobre todo en el caso de las mujeres, y no es por un tema de diferenciar o, digamos, distinguir, pero sí, la realidad es que la carga, por ejemplo, mental para una mujer que trabaja en el home office, cuyos niños de repente están todavía pequeños o que todavía están en edad escolar, involucra un reto mayor para poder organizarse, para poder diligenciar todas las actividades que tiene que hacer. Entonces, creo que ese es uno de los principales riesgos psicosociales, ¿no? El tema del desbalance entre la vida personal y el trabajo, que no quiero decir que siempre vaya a ser así. El mismo hecho de reconocer que hay un riesgo, que hay una exposición, es importante implementar y adoptar medidas. Por ejemplo, cuando se adoptó el tema de la desconexión digital, se exigió o se implementaron políticas en las empresas de favorecer la desconexión digital, es decir, está terminantemente prohibido enviar comunicaciones por WhatsApp, por correo electrónico, al sistema de gestión de la empresa, salvo pues situaciones muy urgentes que tal vez por la misma naturaleza del trabajo era necesario, ¿no? Pero sí muchas personas refieren que vieron afectados digamos, se sentían, en otras palabras, como al tener que estar disponibles para, si en el caso se les necesitaba. Porque incluso experimentaban hasta cierto sentimiento de culpa. Por ejemplo, aquellas personas que tal vez están en el semipresencial por temas de salud, en ocasiones que están en casa, en ocasiones que están en el trabajo, y los mismos compañeros, por ejemplo, pueden percibir una situación, entre comillas, de trato diferenciado, de trato preferencial o de incluso de cierto recelo, ¿bien? Y eso podría afectar también las relaciones intralaborales. Por eso es importante detectarlo para poder tomar medidas de corrección, de identificación. Si hay una política en la cual nos han dicho que está prohibido, que está terminantemente prohibido, que el sistema se congela, que se va a sancionar,
no lo hago. Entonces, poco a poco esa cultura de estar tanto tiempo disponible o de excederse por el trabajo, pues se va mermando. Ahora, el teletrabajo también tiene sus ventajas. A nivel económico, por ejemplo, los costos de desplazamiento, de viaje que las personas tienen que hacer, ¿no? Pero tenemos muchas personas que trabajan fuera de sus ciudades, donde están de repente establecidos con sus esposas o familias, y el hecho de estar en teletrabajo pues propicia ese mayor contacto, esa mayor convivencia, ¿no? Eh, no solamente a nivel de costos, a nivel de los vínculos familiares, sino también al hecho de conservar quizás una mejor alimentación, ¿no? Que no es lo mismo ir a un lugar o de repente tener la necesidad de llevar una dieta específica, rigurosa, porque tienes problemas o factores de salud que tienes que controlar, y en la calle no lo vas a poder hacer porque sabemos que, digamos, el menú como es como tal, no necesariamente te lo diseñan a tu gusto, ¿no? O a tus necesidades. En cambio, en casa de repente tienen acceso a preparar ellos mismos sus alimentos, ¿no? Por ejemplo, pasa bastante con los pacientes, los trabajadores que tienen tratamiento por algunas enfermedades oncológicas o algunas enfermedades crónicas o que están de repente sobreponiéndose a un accidente laboral o a un procedimiento quirúrgico. Entonces, como les decía, estos resultan de la interacción de la persona con su entorno laboral en el cual convergen diversos aspectos. Ya los habíamos visto, los factores intralaborales y los factores extralaborales. Nosotros, ¿qué vamos a evaluar? Ese encuentro, esa interacción en el cual se encuentra sumergida la persona. ¿Con qué objetivo se realiza la evaluación de riesgo psicosocial? El objetivo es mejorar las condiciones psicosociales del trabajo. O sea, mi objetivo es identificar, sí, claro, tu objetivo es identificar, pero no vas a identificar por identificar o evaluar y ahí quedó, te dieron el registro del monitoreo de riesgos y se terminó la cuestión, no. Se supone que tú estás haciendo evidente, eso es un instrumento para que tú puedas sustentar todo un posterior plan y programa de intervención frente a riesgos psicosociales que busque pues mejorar las condiciones psicosociales del trabajo que impacten positivamente en la salud de los trabajadores y de la empresa. Y bueno, lo que más se suele poner de evidencia es que se preocupan por realizar la evaluación de riesgos psicosociales porque la normativa presente ahora así lo exige. Entonces, es parte del objetivo cumplir con la normatividad de seguridad y salud. Entonces, para un proceso de identificación de factores psicosociales en el trabajo, bien, estamos hablando de la obtención de una descripción de la organización de los aspectos considerados como generadores de riesgos y los trabajadores y trabajadoras expuestas. Lo que les decía, las potenciales fuentes de estrés, de enfermedad, que podrían repercutir en algún tipo de daño en la salud de las personas. Entonces, ¿cómo puedes hacer este proceso o qué aspectos tienes que manejar para poder hacer este proceso de identificación? ¿No? Como les decía, no se trata únicamente de aplicar un cuestionario, hay todo un proceso bien, en el cual el psicólogo ocupacional tiene que desarrollar una mirada bastante objetiva. Dice Carlos Cernas, estas evaluaciones se aplican para todos los regímenes empresariales, sociedades anónimas, empresas, y creo que no va por ahí, creo que es más que todo por el tamaño o por el número de trabajadores. Y sí, sí es importante, hasta en las MIPES, estimado Carlos, sí, sí los compete. Acuérdate que la ley 29783 nos habla de la obligatoriedad, bien, de preservar la seguridad y la salud en los trabajadores de las empresas, tanto del sector público como del sector privado. Y eso también abarca eh, las medianas y las pequeñas empresas. Perdón, los procesos que les decía, en los cuales los psicólogos eh, ocupacionales, bien, ponen de manifiesto su experticia es porque ellos son quienes pueden realizar a través de una observación de puestos y ambientes de trabajo, bien, una verificación
Y porque obviamente cuando tú haces una observación, las personas inminentemente van a comentar, ¿sí? Tú vas a escuchar, vas a percibir, más allá de lo que te pueda decir el cuestionario, tú vas a constatar esa realidad allí, ¿no? Puedes realizar listas de control, puedes aplicar de repente un cuestionario de percepción de afrontamiento del estrés, ¿sí? O un test, por ejemplo, que se complemente un poco a la evaluación de riesgos psicosociales. Vas a recopilar también datos administrativos de rotación de personal, ¿sí? Estos indicadores los maneja recursos humanos. Recuerden, ausentismo laboral, accidentabilidad, clima laboral, información de evaluaciones previas de recursos humanos, acumulación de horas extraordinarias o la acumulación de días libres, estadísticas de morbilidad y mortalidad por accidente de trabajo, los registros de enfermedades profesionales y también de las enfermedades comunes, informes de vigilancia de la salud individual y colectiva, que también se derivan, acuérdense, de las evaluaciones médicos ocupacionales, ¿sí? Todos estos aspectos, miren, es bastante amplio. Y como profesionales de la salud, porque nosotros somos también profesionales de la salud psicológica, tendríamos que haber desarrollado un concepto de salud integral. Muy bien. Entonces, es importante que dentro de ese enfoque de integralidad, recuerden cuando hablábamos de que la persona digamos, la integralidad de la persona está compuesta por ese aspecto biológico, psicológico, social. Muy bien. Entonces, idóneamente, ustedes en el espacio donde se desenvuelven pueden notar muy bien que no solamente es la persona aislada con sus características y sus comportamientos. Muchas personas tendrán el mito de que el psicólogo ocupacional llega, como me pasó en alguna ocasión, ¿no? Han contratado a un psicólogo para ver quién está bien o quién está mal, y que eso de repente tenga consecuencias en el tema de la vinculación laboral, lo cual es totalmente falso, ¿no? Pero como las personas, obviamente, porque no manejan una información transparentada y una información correcta, pues se pueden ir formando ciertas ideas o expectativas de temor. Eso también podría generar un sesgo, sí, por eso es importante la fase de sensibilización. La fase de sensibilización es la fase en la cual tú estableces, bajas esos niveles de ansiedad de la persona y en la cual tú le dices, no, tus resultados nadie los va a manejar más que la persona encargada de la evaluación. Si tú estás dentro de una entidad y tú puedes hacer la evaluación psicosocial, hazlo. Pero si el número de repente va a requerir que tú contrates más bien eh, de una consultoría o tú vas a realizar una consultoría, el psicólogo ocupacional, como lo vimos en las primeras sesiones, debe conservar su ética en todo momento. Muy bien. El informe de identificación de peligros y riesgos, sus CIPERS, acuérdense que ahora pues los riesgos psicosociales también deben de estar incluidos en las matrices HIPER y PER-C y publicadas en cada una de las áreas. Entonces, no es que solamente nos orientemos, como les digo, como psicólogo ocupacional a nuestra fuente, digamos, a nuestras actividades específicas, sino que miren cómo dentro del sistema de gestión integrada de seguridad y salud en el trabajo, todas las personas involucradas tenemos que verificar, tenemos que ver que se cumplan esos requisitos indispensables. Y obviamente esto te servirá para hacer tu línea base. A eso me refiero con conocer tu población, conocer tu institución. Bien, no es que como ya es rápido, estamos contra el tiempo, hay que hacerlo porque ya se nos pasa el año y lo tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Y para eso, si tú eres consultor, tienes que reunirte con las personas, con el área de gestión de personas, con el área de recursos humanos, de potencial humano, para poder recabar toda esta información y hacer una idea de cuál sería después la ruta a seguir. Entonces, visto estos factores, ahora vamos a ver la evaluación de riesgos. Bien. Estimar la magnitud de los riesgos psicosociales en el trabajo. Claro, nosotros vamos a hacer una aproximación con este estudio.
porque no solamente se trata de aplicar nuevamente el cuestionario. Posterior a la aplicación del cuestionario, habrá una fase de validación de esos resultados. ¿Cómo se hace esa validación? A través de focus group, a través de entrevistas individuales de manera aleatoria, ¿sí? Incluso a través de las propias observaciones que, como les mencionaba en la lámina anterior. Entonces vamos a hacer una estimación, vamos a hacer una mirada cercana a qué percepción están teniendo los trabajadores respecto a los diversos factores psicosociales con los cuales ellos están conviviendo. ¿Cuál es el factor que está generando mayor dificultad? De repente es el estilo de liderazgo, de repente son situaciones de agresión, de hostigamiento, de acoso, tal vez es el poco reconocimiento que ellos están percibiendo, ¿sí? El trato injusto, perciben un poco apoyo, perciben que no tienen control sobre su trabajo en el sentido de que la planificación, la organización de su trabajo siempre se ve interferido, imprevisto por factores ajenos a ellos, por una mala organización precisamente del trabajo, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos el match con el área de desarrollo organizacional o las personas que se encargan de hacer el estudio del clima laboral, diríamos que ellos encuentran de repente altos niveles de estrés, ¿no? O que el estudio de clima laboral recomienda que se implemente un programa para manejar el estrés laboral. Sí, porque las personas están estresadas y el problema es que las personas están estresadas. Señores, el estrés forma parte de nuestra vida. Hoy por hoy, en el siglo XXI, el estrés es algo como si lo respiráramos, es algo tan cotidiano. Hay que distinguir del estrés bueno del estrés malo, obviamente, pero es potencialmente que cada persona desarrolle un nivel de estrés en algún momento de su vida, sí, pero es importante empoderar a esa persona para que lo reconozca y tome las medidas adecuadas por sí misma, si las puede hacer o buscando la ayuda profesional. Pero volviendo al punto de que las personas viven estresadas en el trabajo, bien, de repente con el estudio de riesgos psicosociales te das cuenta que el estrés que les están generando es porque no hay el personal adecuado, capacitado, o no hay el personal suficiente para atender tremenda carga laboral. Hay una sobrecarga laboral, porque las jornadas de tiempo, porque han tenido bajas, porque hay personas que están de licencia, porque hay personas que han cesado, porque hay personas que han renunciado. Entonces la tarea de estas personas la está asumiendo alguien más en adición a sus propias funciones. Dime cómo esa persona no va a estar estresada. Entonces, ¿de qué le va a servir a ti, a esa persona, tu programa de estrés laboral? Cuando quizás el núcleo o el origen de la situación desfavorable o una manera más estratégica, más efectiva sería poder comenzar a diligenciar a nivel organizacional. Y eso tú no lo vas a hacer, pero tú lo estás visibilizando con el estudio. Y que se pueda ayudar a las jefaturas, a las direcciones, a las supervisiones, a poder manejar, organizar, diligenciar mejor el trabajo en equipo, ¿sí? A distribuir mejor la carga, a evidenciar de repente problemas de salud que una persona está presentando y que no lo está diciendo, no lo está manifestando abiertamente por temor, porque quiero conservar mi trabajo y si me enfermo yo no me voy a tener en consideración. Entonces, muchas personas tienen esa percepción. Entonces, continuemos con esto. Comprende discriminar tanto los factores de riesgo psicosocial, así como los factores protectores. Ahora, puede ser que el estilo de liderazgo sea potencialmente dañino de la forma en la que lo estamos percibiendo, como que quizás sí, aquí hay un ritmo de trabajo extenuante, lidiamos con clientes difíciles, pero nuestro jefe siempre nos apoya, nuestro jefe nos levanta, nuestro jefe nos defiende. Entonces, eso que para un grupo de personas o para una realidad, en un contexto, en un área, podría representar un mayor riesgo, algo desfavorable, para otras personas podría sí ser más bien lo que los apalanca, ¿sí? Con el fin de establecer acciones de promoción de la salud mental y prevención de daños en los trabajadores. Considerar tanto la parte cuantitativa como les decía, tú vas a encontrar en el instrumento puntajes, niveles, vas a hacer tu revisión, tu estudio, tus prevalencias,
Pero también tienes que ver la valoración cualitativa. Y aquí es donde está la fase de validación, ¿ok? Con las entrevistas en profundidad, con grupos focales, a través de los cuales tú vas a de repente decir, bueno, en esta unidad nosotros encontramos altos índices o altas prevalencias, o miren, muchas personas están aquí saliendo con el tema tal vez de apoyo social entre compañeros, ¿no? Se percibe un desfavorable apoyo social entre compañeros. Entonces, cuando conversamos entre las personas de repente del área involucrados para pensar, encontramos que históricamente, sí, hay un trato de repente preferente entre los compañeros de esa área y que es propiciada directamente por el jefe y que todos lo perciben de esa forma. Entonces, es importante validar, es importante tener este contacto, ¿sí? Con las personas para que te puedan esclarecer, de esto se trata. A mí me hace un poco, me recuerda una experiencia que no tiene nada que ver con el tema psicosocial, pero en la etapa del COVID, comparto, mi papá tuvo que ser sometido a exámenes porque había estado en contacto directo con mi mamá. Bueno, mi mamá falleció y el médico me dijo, tu papá hay que hacerle exámenes de inmediato, ¿no? Pero mi papá está saturando 98, no tiene malestar, está tranquilo, está muy... Sí, pero hay que hacerle los exámenes. Ni el doctor ni yo habíamos, digamos, bueno, el doctor no había visto todavía físicamente a mi papá, me mandó la receta así por virtual, ¿no? Por WhatsApp. Y bueno, los resultados de esos estudios indicaron que mi papá tenía los pulmones afectados al 60%, ¿no? Tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo por neumonía compatible con el sarcoma. Y también encontraron en sus exámenes de sangre sus niveles de fibrinógeno volando, que es el nivel de coagulación de sangre. Estaba muy grave la situación. Efectivamente, el médico llegó a la casa, lo examinó a mi papá, y el doctor no podía creer que mi papá camine, converse, hable, se siente, se ría. Entonces, el doctor no se podía explicar, ¿no? La razón era de que mi papá toda su vida había practicado un deporte muy bonito que le encanta, que es el tenis. Y en cierto modo él nos explicaba que esas condiciones previas, físicas, respiratorias, propias del deporte, estaban por ahora conteniendo. Pero obviamente tuvo que llevar su tratamiento, ¿no? Él sí se recuperó. Ahora, es importante, bien, no, te lo comparto esto porque no es eh, o mejor dicho, es importante que no sesgues los resultados o tu informe de resultados únicamente en las encuestas, únicamente en el instrumento, los resultados del instrumento. Acuérdate que nosotros estamos haciendo una estimación. Ya si tú haces el match, el instrumento me dice que esta realidad se está dando así, y en entrevista con el trabajador tú dices, está así realmente, entonces, genial, lo dejas en evidencia en el registro. Bien, pero tal vez vas a encontrarte, no tal vez, muy probablemente te vayas a encontrar ahí con las entrevistas de validación una realidad un poco más amplia, más ajustada, más aterrizada y eso te va a ayudar a tomar acción, ¿no? Por ejemplo, en el último, hace algún tiempo, claro, eh, en un estudio de riesgo psicosocial que se había realizado últimamente, entre las cuestiones sobre el apoyo social de compañeros, se evidenció en las entrevistas de validación que específicamente era el tema del machismo lo que estaba afectando, porque había un grupo de trabajadoras mujeres, ingenieras, y había un grupo de trabajadores varones, jefes, bien, que no les daban trabajo de campo a las ingenieras mujeres, y que las bromas y, digamos, la interacción y la convivencia muchas veces se basaba en bromas machistas, ¿sí? O en sesgos o en estereotipos así. Incluso el tema, por ejemplo, de las ingenieras que estaban solteras y las ingenieras que estaban casadas o que tenían una carga familiar, que tenían hijos chiquitos, ¿no? Entonces, eso era lo marcado y eso era manifestado en las entrevistas de validación y al final ahí
no hubo necesidad de colocar un programa de estrés, sino más bien un programa de agentes por la igualdad, ¿no? De la igualdad de género. Ir cambiando esos patrones. Pero obviamente las recomendaciones ya quedan para el área de recursos humanos. Mari, en la práctica, en la evaluación cuantitativa, si empleamos el SENSOPAS versión media con sus 122 ítems, es sugerido para niveles operativos en empresas de más de 600 trabajadores. La cantidad de ítems muchas veces suele ser un factor que, como es parte de la intervención, digamos, como es parte del instrumento inminentemente, suele resultar agotador para las personas. Bien, pero si tú eh, propicias un proceso de evaluación con las condiciones más idóneas, esos 121 ítems o 122 ítems pueden ser un poco más digeribles. No es lo mismo que lo intentes hacer de repente en un cierre de mes, ¿no? O en en festividades, ¿no? O cerca a festividades, o digamos, eventos que de repente importantes que le van a restar, uno, interés, compromiso y energía al trabajador. Entonces, parte de conocer tu población es que sepas en qué momento del año es preferible aplicar la prueba de riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces, si tú creas las condiciones, más allá de la cantidad de ítems, si las personas van a contar con el material, con el mobiliario, o va a ser de manera virtual, o va a haber un memorándum que diga que parte de la obligatoriedad es disponer de esta cantidad de tiempo eh, para que los trabajadores puedan realizar. Entonces, eso le puede dar, le da mayor relevancia, importancia y compromiso. Incluso, ¿no? El trabajador mismo se atreve a decir, hay un memo de eso, es obligatorio, eso ya cambia la situación. El mismo hecho del rango o del carácter obligatorio de la evaluación de riesgos psicosociales no es para que por una mala organización terminemos o por brindar eh, condiciones como improvisadas, ¿sí? Solamente por el hecho de cumplir, terminemos generando una carga, un estrés ante la prueba. Bien, entonces, si me dejo explicar, hay que nosotros buscar la forma que sea más propicia para que ese nivel de tensión baje, ¿no? Y allí es importante, es clave la fase de sensibilización. Bien, por eso es que uno ya ha debido previamente hacer toda la gestión de la implementación de este proceso. Entonces, imagínate que nosotros pongamos esta versión en la evaluación medio ocupacional. Lo quemas al trabajador en ese momento, ¿no? Hablando coloquialmente. Entonces, a ver, nos dice, Sunafil acepta una evaluación cualitativa. Sunafil te va a pedir los registros de monitoreo. Y los registros de monitoreo te los voy a mostrar al final. Pero no se va a quedar contento con eso, te va a decir, y ahora, en base a estos resultados, ¿qué están haciendo? No es que lo hayan hecho todo, hayan cambiado la realidad con una varita mágica, pero Sunafil sí te va a decir, ya cuentas a partir de esto con un plan de intervención, estás elaborando un programa, y tú tienes que tener las evidencias de eso. Entonces, Carlos Serna nos comenta acá, la empresa peruana con mejor bienestar psicoemocional, Carlos Serna, muy buena pregunta. Em, Nosotros tenemos anualmente una encuesta, ¿no? O un estudio generalmente que se publica en The Best Work to Place to Work, ¿no? El mejor lugar para trabajar. Entonces, sí es cierto. Allí quien lleva la delantera es el sector privado, mi estimado Carlos. Específicamente, hacerle cherry a alguna empresa, digamos que a experiencia personal,
todavía valoro mucho las empresas donde he estado, sin embargo, y he aprendido y he crecido mucho, ¿sí? Pero digamos que esa información creo que si nosotros googleamos un poquito, el mejor lugar para trabajar, vamos a encontrar pues definitivamente quien lo va liderando es el sector privado, ¿no? Un sector incluso financiero. Eh, Vamos a ver por acá. Además de evaluar los niveles de satisfacción en el trabajo, indicadores de estrés laboral, niveles de fatiga laboral, indicadores del síndrome de burnout, moving o acoso laboral, que les voy a aplicar un instrumento por cada una de estas cuestiones, no necesariamente. Si lo puedes hacer, en buena hora. Si tienes las condiciones para poder complementarlo, genial. Si no, a recurrir a digamos, al método de observación, al método clínico y obviamente con las entrevistas. Ahora, en esta fase de evaluación propiamente dicha, eh, de los riesgos, de los factores de riesgo, bien, vamos a buscar cuáles son las principales fuentes, bien, de potencial daño para la salud de las personas. Tenemos que elegir qué metodología y qué técnicas de investigación se van a aplicar y planificar y realizar el trabajo de campo. Y aquí va ya la parte de la aplicación del instrumento como tal. Y los análisis de los resultados y la elaboración de un informe. La elaboración y puesta en marcha posteriormente de un programa de intervención. Acuérdense que tú tienes un rango de 3 meses para poder empezar a implementar un programa de intervención frente a los resultados obtenidos. El seguimiento y control posterior también, no posterior, sino a la par que tú vas implementando o ejecutando ya el programa de intervención, tienes que ir poniendo parámetros para ir evaluando el alcance, la participación, los indicadores que tú vayas a establecer respecto al programa. Si vas a tener indicadores de eficacia, si vas a tener indicadores de participación, si vas a tener de repente que aplicar encuestas, ¿sí? Digamos, cuestionarios que te ayuden a ver el antes y el después de, digamos, las competencias cognitivas que el trabajador ha ido adquiriendo, y en seguimiento y control de las medidas adoptadas. Ahora, yo he hecho este cuadrito para poder referirnos bien a los factores de riesgo psicosocial de manera un poco más detallada. Bien, cuando nosotros escuchemos sobre los factores de ambiente de trabajo, ¿sí? Nos vamos a referir en qué condiciones están trabajando las personas. Y esto involucra las condiciones peligrosas e inseguras a las cuales estarán expuestas, las condiciones deficientes e insalubres o los trabajos peligrosos. Y cuando yo hablo de condiciones peligrosas e inseguras, no solamente imagino trabajo de alto riesgo, de minas, sino también, ¿habrán condiciones peligrosas e inseguras en una oficina? Por supuesto que sí. Y eso va a depender del orden, la limpieza, la organización, la señalización, el material, la disponibilidad de agua, la iluminación, el calor, el frío, los, digamos, los aspectos ambientales como tal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchemos un factor de riesgo por ambiente de trabajo, ¿sí? Nos vamos a referir a esas condiciones. Si está en el trabajo remoto, por ejemplo, cuenta con una silla ergonómica para hacer su trabajo remoto. Si está en trabajo remoto, cuenta tal vez con una buena ergonomía en el hogar, para el trabajo en el hogar, ¿sí? O de repente, como yo ahorita, está con una laptop que no tiene todavía su pedestal, ¿sí? Eh, y si cuenta con los materiales, tal vez, cuenta con los EPPs para realizar su trabajo adecuadamente, o los EPPs ya están desgastados, ya cumplieron su ciclo de vida. Cuando hablamos de los factores propios de la actividad, nos estamos refiriendo, por ejemplo,
Por un lado, la carga de trabajo y otro lo que les mencionaba en el ejemplo, la sensación de falta de control sobre el trabajo. Respecto a la primera, nos estamos refiriendo a la percepción de cargas cuantitativas, es decir, cuál es la cantidad de expedientes que yo tengo que atender, cuál es el número de usuarios a los que yo constantemente estoy expuesto, ¿sí? A los ritmos de trabajo acelerados. ¿Qué plazo tengo yo para cumplir con esta meta? La carga mental. Y aquí la carga mental involucra no solamente la carga mental eh, en el sentido de la dificultad de mi tarea. Si, por ejemplo, es una persona, es un abogado que tiene que ver un montón de expedientes, ¿sí? Obviamente la carga mental es mayor, pero obviamente también propio de su puesto, de su formación, es que está habituado a ello. Si ese umbral al cual está habituado se sobrepasa, se sobreexige, podría percibir una sobrecarga, por supuesto. Las cargas psicológicas emocionales. ¿No? ¿A qué se refieren las cargas psicológicas emocionales? Que yo estoy en el hall de atención al cliente, ¿sí? Y justamente trabajo en el área de reclamos. Y estoy expuesta, ¿sí? A que los usuarios externos me digan desde la A hasta la B porque están enojadísimos con la empresa por el servicio que se les está dando, ¿no? O que yo tengo que lidiar con las cargas emocionales de mi jefe, de mis clientes internos, porque yo soy el área tal vez eh, de planillas, ¿sí? Y de repente les aplico un descuento, o de repente se les registró mal, no sé, unas vacaciones, qué sé yo, o no se les atendió, no se les activó el SSTR porque tuvieron un accidente, tal vez, un incidente, y obviamente lidio con las reacciones emocionales de las personas. El área de recursos humanos es un área que, por ejemplo, está expuesto a ello. Es un área que de repente tiene que lidiar con los conflictos sociales, con los conflictos comunitarios, o es encargado de las relaciones comunitarias. Las cargas de alta responsabilidad. Tengo que cuadrar caja. Tengo a mi cargo información muy importante, muy sensible, muy confidencial. Tengo a mi cargo materiales, equipos de un alto valor económico. Y también tenemos las cargas contradictorias o inconsistentes. Yo sé que mi trabajo tiene que ser de esta forma, pero mi jefe me insiste en que yo firme cosas que yo no tengo que firmar, o que dilate, demore, o ya hay una interferencia y el trabajador entra en conflicto. Existe en la actualidad, Carlos, muy bien, muy participativo. ¿Existe en la actualidad jefes que gritan? ¿Cuán común es? Donde hay un ser humano, Carlos, hay todo tipo de emociones. Y créeme que jefaturas que gritan, no sé, ahorita no sé cómo está en el sector privado, hace algún tiempo, de 2 años más o menos que no trabajo en el sector privado, pero lo que te puedo decir que en el sector público es muy común. Sí, nos dice Joana, justamente en el sector minero justifican hasta las palabras gruesas. Y pues seguramente habrán rezagos todavía de un estilo de liderazgo anterior, ¿no? La autora Guadalupe también nos comenta, dice, en mi trabajo es pan de cada día. Carlos Serna, ¿qué argumentan para justificar? Guadalupe está justamente en el ejemplo. Carlos, es un tema de política de la empresa. O sea, si el director, los jefes, las direcciones propician esas situaciones y se hacen de la vista corta, entonces se normaliza. Sin embargo, en el sector privado ahí es muy marcado y esto, obviamente, todas las instituciones públicas y privadas tienen sus reglamentos de trabajo, pero ¿cómo se traduce? ¿Qué canales hay para poder comunicar eso? Y cada vez se está buscando que al menos se puedan implementar canales de comunicación, medidas para poder eh, tomar las medidas correctivas necesarias.
Así es, nos dice Talisa, también es visible en la mayoría de los contextos laborales. Entonces, seguimos con la falta de control y autonomía sobre el trabajo. El hecho de que tú tengas de repente, por la naturaleza de tu puesto, si tú organizas tu trabajo, quizás vas a tener mayor autonomía sobre la organización de tu trabajo. Pero si tu trabajo depende de otras áreas, depende de que te pasen información otras unidades, depende que otro profesional, otro especialista, tu supervisor te acumule o te dosifique o te distribuya el trabajo, entonces podrían llegar a experimentar bien esa falta de control y autonomía. También, respecto a este punto, está la limitada o nula posibilidad de desarrollo, insuficiente participación y manejo del cambio. Es decir, el trabajador no se siente parte de, quizás, no es que tú le des la potestad de tomar decisiones importantes al trabajador, sino que del ámbito de su competencia, él puede también aportar algunas soluciones o recomendaciones. Y la limitada o inexistente capacitación. Voy a ver en el chat, nos están comentando. Nos dice por un lado Joana, también depende de la institución según la formación que tienen. Por ejemplo, hago cerumen en la sanidad y ahí es normal que un superior grite a uno de rango inferior y dicen que ya viene de escuela. Talisa nos consulta, la normativa habla sobre un comité de hostigamiento sexual, pero no sobre acoso laboral, refiriéndonos a violencia verbal o psicológica en especial. Exactamente. La normativa del Ministerio de Trabajo que está publicada en la actualidad y el manual, la guía que se ha publicado, habla específicamente de hostigamiento sexual. Sobre lo que es acoso laboral, como ustedes lo han visto, está inmerso en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, está inmerso en la Ley de Salud Mental en el Perú. Sin embargo, todavía es un camino y es un terreno que se tiene que ir nutriendo de una base legal específica, de protocolos, de procedimientos. Ahora es como que está muy dejado al criterio de las empresas, ¿no? Hay empresas que sí tienen políticas establecidas por iniciativa propia de tolerancia cero, bien, a tanto al hostigamiento sexual como al hostigamiento laboral, como violencia en agresión física, psicológica. Continuemos con los otros factores de riesgo psicosociales. Tenemos también la categoría organización del trabajo. Dentro de lo que es organización del trabajo como aspectos psicosociales tenemos uno, la jornada de trabajo, exactamente de que de repente sean jornadas extensas o que sean los turnos rotativos o que, por ejemplo, los conductores, ¿no? Cuando tienen que trasladar a personal o a las direcciones a otras ciudades, a otras sedes. Entonces, ellos cuentan, por ejemplo, con una política de no extender la hora de manejo en el viaje más de 5 horas y obligatoriamente hacer todo ese plan de viaje para que puedan descansar, para que se puedan hospedar, para que se puedan alimentar. Pues todo eso tiene que estar cubierto, especificado, normado en los procedimientos, en las normativas de las empresas. Y ahí está lo que les hacía referencia, la organización del trabajo. Un riesgo psicosocial es la interferencia en la relación trabajo-familia, lo que yo les decía, el desbalance, ¿no? ¿De qué manera tu trabajo está influenciándote de manera desfavorable fuera de tu contexto laboral? Está interfiriendo porque, oye, yo no salgo, pero hace tiempo, no salgo a relajarme, porque yo sábado y domingo tengo que avanzar cosas en mi trabajo. Mis hijos, yo llego de visita a mi casa, ¿no? Llego de visita a mi casa porque todo el día y hasta la noche me la paso en el trabajo. Y ya los encuentro durmiendo. Me voy cuando salgo durmiendo porque aún más si trabajan en Lima saben las distancias con el tráfico para salir de casa y para retornar a casa y esto, ¿cierto? Influencia en las responsabilidades familiares, ¿no? Es muy cierto que a lo largo del tiempo esta situación se ha ido cada vez reflexionando más. El sentido de vivir para trabajar o de trabajar para vivir, que el trabajo sea un medio, y esto es algo que cambiar un poco también la concepción de las personas y desarrollar habilidades de asertividad, porque a veces cuando tú exploras este factor en entrevista,
te das cuenta que también hay estilos de personalidad que están con una mayor tendencia a ver interferida esas esferas de su vida porque no son capaces de decir no, porque no, les cuesta mucho decir que no, porque son personas tan complacientes, tan pasivas, que quieren evitar conflictos, ¿no? No es que yo no quiero que mi jefe lo vaya a tomar como que no estoy comprometido o que no me interesa, ¿no? Entonces hay que cambiar esas percepciones. Si tú realizas tu trabajo, si tú te organizas en tu trabajo, si tú eres eficiente con tu trabajo de manera responsable, bien, entonces sí puedes lograr establecer estos límites, que tu trabajo sea una parte, una esfera de tu vida, que no nuble toda tu vida, por decirlo así. Incluso hasta mm, podríamos de repente considerar a las personas que tienen un familiar que está dependiente de cuidado, el esposo, los hijos, el papá, la mamá, el hermano que tiene de repente alguna discapacidad y es la única persona eh, que lo acompaña, que lo cuida, que lo tiene que llevar a sus citas. Y de repente no puede esta persona porque precisamente el trabajo, digamos, no le da esa flexibilidad, ¿no? Claro, si no tiene un apoyo social y familiar más allá, ¿no? Son casos que sí se pueden presentar. Sobre el liderazgo y las relaciones en el trabajo, un factor de riesgo psicosocial podría ser el estilo de liderazgo, por ejemplo, cuando hay una escasa claridad de funciones, ¿no? O sea, yo he visto situaciones a lo largo de mi experiencia laboral, ocupacional, sobre todo en salud ocupacional, en espacios donde eh, quien tomaba las decisiones era el asistente administrativo o el asistente administrativo porque tenía uno más experiencia en el puesto, ¿sí? Tenía más años trabajando en una institución y de repente el jefe se encargaba de otros temas, pero de repente deslindaba responsabilidades a través de ese mecanismo. Y eso obviamente generaba insatisfacción porque quizás no había un adecuado estilo de comunicación entre los profesionales, los especialistas, con los asistentes administrativos, ¿sí? Entonces siempre hay que propiciar, o los líderes en este caso son los responsables de propiciar bien ese trato eh, basado en el respeto entre las personas, ¿sí? Y obviamente propio de las características del liderazgo. Ustedes saben que hay diversos tipos de liderazgo, que ahorita no vamos a profundizar en ello, pero aquí se trata básicamente de reconocer y evidenciar, identificar qué tipo de liderazgo, qué calidad de liderazgo los trabajadores están percibiendo de su jefatura o de su superior. Los factores propios de la actividad, las relaciones en el trabajo, cómo están las relaciones sociales en el trabajo. Es un factor que también puede influenciar en la salud de las personas, sí. Que te excluyan, que te hagan moving, ¿sí? Que, por ejemplo, se forme un equipo para un campeonato, que se forme una comisión para algún proyecto y que a ti no te den la oportunidad, que a ti se te excluya, que a ti no